Eh, este es el club de revistas. En esta actividad académica vamos a revisar el metaanálisis que se había enviado el... ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí, Sí, señor. Gio. Gracias. Vamos a revisar entonces el metaanálisis que se había enviado previamente. Yo soy Giovanni Muñoz, residente del programa de Medicina de Urgencias, y me asesoró pues el doctor José Arnavy Chacón, a quien le agradezco pues de antemano. Entonces, como vieron ustedes, vamos a hablar sobre la adenosina y su uso pues en la taquicardia supraventricular. Entonces, a manera de introducción, recordemos pues que desde el 2015 la taquicardia supraventricular está definida como una taquicardia auricular con respuesta ventricular mayor a 100 latidos por minuto en reposo y que involucra en su etiología el tejido superior a las de His, pero que también lo involucra. Dentro de esta definición está establecido pues que debe ser una taquicardia con un trazado que muestre un QRS menor de 120 milisegundos, o sea que sea de complejos estrechos, que la RR siempre sea regular. Por lo tanto, hay una excepción a estas taquicardias y pues esa es la forma como se desligan las taquicardias ventriculares y la fibrilación auricular y el flúter atrial. Sin embargo, hay que recordar que la fibrilación auricular y el flúter atrial también son taquicardias supraventriculares, y eso pues ha sido motivo de polémica, sobre todo pues en las presentes guías. Sin embargo, cada una de estas entidades tiene unas guías aparte pues. Recordemos entonces que esta es la arritmia más común dentro del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Hasta el 60% de las personas que tienen esta enfermedad puede presentarse con una arritmia al servicio de urgencias, y que el mecanismo de reentrada atrioventricular por una derivación o por un tracto de derivación oculto puede representar hasta el 90% de todas las taquicardias supraventriculares que se presenten dentro del servicio de urgencias. Dentro de las clasificaciones, recordemos pues que hay múltiples mecanismos por los que se puede generar una taquicardia supraventricular: el automatismo, la reentrada o la actividad desencadenada, siendo la reentrada por vías accesorias pues las más prevalentes. ¿Por qué es importante esto y por qué es importante pues discutir sobre el manejo? Pues esto es un estudio de caracterización que se hizo en el año 1998, en donde se intentó determinar la epidemiología y la importancia clínica de la taquicardia supraventricular paroxística en una población general. Esto lo hicieron en un estudio epidemiológico en Marshfield. Ellos tienen una región que cubre aproximadamente la atención médica de 50.000 residentes, y esta es una revisión total de 1.763 registros, en donde pudieron identificar desde el 1 de julio de 1991 hasta el 30 de junio de 1993 todos los pacientes que ingresaron por una taquicardia supraventricular. La prevalencia para esta enfermedad fue de 2.25 por cada 1.000 personas, y la incidencia fue de 35 por cada 100.000 personas año. Lo llamativo es que este estudio muestra que hay una diferencia a nivel de género, en donde en los pacientes menores de 65 años las mujeres pues tienen una mayor prevalencia. Sin embargo, es llamativo que aunque la prevalencia sigue siendo más alta en las mujeres posteriores a 65 años, el crecimiento de la prevalencia en hombre pues es bastante llamativo. Y otro que vemos es que esta es una enfermedad que después de que se presenta un primer episodio, existe una posibilidad alta de que el paciente esté libre de nuevos episodios, pero también puede seguirlos presentando, y esa es una de las causas por la cual pues, es importante reconocerlas y saber su manejo dentro del servicio de urgencias. De ahí, entonces, tenemos unas indicaciones de uso de adenosina que, si revisamos las guías, pues obviamente tenemos también una forma o unos métodos no farmacológicos para tratar de detener esta arritmia,
y los potenciales desenlaces que puede tener. Sin embargo, en los pacientes estables que se presentan con una taquicardia supraventricular que no responde a maniobras vagales o a la maniobra de Valsalva modificada, pues entonces estaría indicado el uso de adenosina. Y hablemos entonces de la adenosina, que es la protagonista pues de este ensayo clínico. Recordemos entonces que es una base de nucleósido de purina que se conoce como trifosfato de adenosina o ATP. Va a actuar en receptores purinérgicos. Se considera un antiarrítmico que está por fuera pues, de la clasificación de Vaughan y Williams, y recordemos que su mecanismo de acción está definido específicamente en la apertura de canales de potasio y el bloqueo de la entrada de calcio dentro de las células, llevando pues o alterando ese potencial de reposo de miocardio nodal lento y llevando a la célula a una hiperpolarización del potencial de membrana que va a generar un tiempo de supresión de esos potenciales de acción que van a demorarse para poder volver a despolarizarse, y por eso se genera una pausa que es lo que hace ralentizar esa conducción dentro de estas células y genera pues la resolución de la taquicardia supraventricular. Teniendo en cuenta esto, hay que entender unas cosas muy claves de la farmacocinética de la adenosina, y es pues la vida media extremadamente corta que tiene este medicamento, que es aproximadamente de menos de 10 segundos en la sangre total, porque su mecanismo o su eliminación o su metabolismo se da mediante la captación celular de las células sanguíneas, los eritrocitos y las células endoteliales vasculares. Estas células la metabolizan rápidamente mediante fosforilación y hace pues que esta vida media sea tan corta porque se capta muy rápidamente. Recordemos entonces que no tiene pues un paso hepático ni un paso renal, por lo tanto no requiere función renal para su activación o inactivación, y esto ha hecho entonces que nosotros tengamos o que tengamos que prepararnos para hacer una técnica de aplicación de adenosina, que esta es la que generalmente nos enseñan a nosotros, con una llave de 2 vías en donde se realiza una aplicación del medicamento, posteriormente se cierra la llave y se hace un empuje. Pues se empuja pues una cantidad de solución salina que según pues los protocolos debería ser de 20 cc, y posteriormente se realiza una elevación de la extremidad en donde se está infundiendo el medicamento. Esto hace que debe ser o se debe tener pues un equipo de enfermería altamente capacitado y altamente coordinado, con experiencia en la aplicación del medicamento, para que el medicamento no se pierda, porque además pues la adenosina no es un medicamento barato. Y recordemos entonces que según los protocolos iniciamos puntualmente con una dosis de 6 miligramos y posteriormente, si el paciente no mejora, pues tendríamos que aplicar otra dosis del doble, pues que sería 12 miligramos. Por lo tanto, pues a reiterar las dosis de adenosina en este tipo de pacientes, pues puede generar una carga en los costos pues en sistema de salud. De ahí sale pues como la idea y el interés en la revisión de este artículo, que justamente lo que va a hacer es una revisión sistemática y un metaanálisis sobre la técnica de aplicación de la adenosina, entre hacerlo como se hace rutinariamente y como se mostró en el video con 2 jeringas versus hacerlo con una sola jeringa. Estas son las autoras principales del artículo. Pues vemos ahí a Isabel Miyawaki, que es una estudiante de medicina de la Universidad Federal de Paraná y que está asesorada y apoyada por la doctora Isabel Reis Márquez, que es una médica que trabaja en la división cardiovascular de la misma universidad. Este es un artículo pues que a pesar de que está hecha por pues, una persona en formación, ha tenido pues bastante
pues ha tenido bastante interés en la comunidad internacional y pues fueron invitadas a presentar este trabajo en el Congreso Mundial de Cardiología que se realizó en Asia por la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2022. Esta es la revista en la cual se publicó el artículo, que es la American Journal of Cardiovascular Drugs, que es una revista que si bien pues no tiene un factor de impacto grande como lo podemos ver, es una revista especializada que viene generando pues un crecimiento importante desde el año 2017. Y hay que tener en cuenta pues que es una revista, como les digo, bastante especializada porque si bien hace énfasis en la parte cardiovascular, solamente pues lo haría en la parte de medicamentos y esto pues es un grupo pues de tal vez de publicaciones que es bastante limitado. Sin embargo, pues este es un artículo que ha tenido pues un impacto significativo dentro de la corriente pues de la medicina y de las especialidades cardiovasculares. ¿Cuáles son los antecedentes que enmarcan entonces este artículo? Lo primero pues que tenemos que definir es la posibilidad de plausibilidad biológica de que sí se pueda albergar la adenosina o si se pueda generar pues una dilución antes de la aplicación y que ésta pueda mantenerse. Y este es un estudio que se realizó en el año 1998, en donde lo que se hizo fue realizar una medición de las concentraciones de adenosina en tres concentraciones diferentes iniciales que iban a estar sin dilución o diluidas en diferentes cristaloides como la solución salina, la dextrosa al 5%, el lactato de Ringer y una mezcla de lactato con dextrosa. Se realizó pues se envasó en diferentes contenedores como una en vial de cristal o una jeringa o una bolsa de polivinilo y se realizaba una medición de la concentración de adenosina en unos tiempos que fueron de 24, 48 hasta los 14 días y en algunos casos hasta los 30 días. ¿Qué encontraron? Que en los primeros 14 días no hubo, y a pesar de que se sometió a varias temperaturas estos contenedores, no hubo una diferencia en la concentración de adenosina, casi todas pues del 100% cuando se analizó hasta 16 días, que es lo que ellos reportaron, por lo cual si la adenosina, que tiene pues, que es un medicamento bastante delicado y que tiene una vida media tan corta, no se degenera si se realiza pues la dilución, entonces podría tener plausibilidad biológica este estudio que estamos observando. Este es otro ensayo similar que fue publicado en 2011, ya unos años, casi 20 años después del primero que les acabo de mostrar. Y lo que vemos aquí también es una dilución que se hizo en bolsas de polivinilo específicamente y se comparó en este caso como diluyentes la solución salina y la dextrosa y tenemos los mismos resultados. A los 14 días la concentración de adenosina en estos recipientes era similar a pesar de que estaban sometidas a otras temperaturas. Ya tenemos plausibilidad biológica, entonces que miremos qué de antecedentes hay respecto a la aplicación del medicamento diluido. Y este es un estudio que es un estudio prospectivo, son observacional y unicéntrico que se realizó entre el año 2016 y 2018, en donde se vieron pues los pacientes que tenían más de 18 años y que ingresaban con una taquicardia supraventricular estable que era diagnosticada por un médico independiente y lo que se utilizaban era adenosina diluida hasta el 20 cc en solución salina al 0.9%. Ellos tenían la meta de lograr 75 pacientes en cada brazo para poder tener un poder estadístico del 80% y un error alfa del 0.05, pero no lograron alcanzar la muestra y alcanzaron 53 en cada brazo. ¿Qué hallaron en este estudio? Que cuando se hacía
la administración diluida del medicamento a una dosis tenían una conversión exitosa del 73% versus el 40% con la forma, pues, del método tradicional. Y que hasta 3 dosis, pues la conversión era, o la eficiencia era del 70% en este método. De estos pacientes, uno solo presentó una flebitis por extravasación en el grupo de la doble jeringa y pues este es un estudio que da pie y que va a ser muy interesante analizarlo más adelante porque ya vamos a ver que pues también se tomó en cuenta en el estudio que vamos a analizar. Sin embargo, sí quería mostrárselos antes porque es una de las cosas que tal vez hay que reflexionar con este estudio cuando hagamos como los análisis de los resultados. En cuanto al análisis metodológico, entonces arrancamos con una pregunta de investigación en donde la población principal eran pacientes con taquicardia supraventricular. La intervención en este caso iba a ser la aplicación de adenosina en la técnica de una jeringa, es decir, la adenosina diluida versus la aplicación tradicional. Y lo que se iba a definir era la resolución del evento. Este fue una revisión sistemática y metaanálisis que fue inscrita en Próspero y en el bosquejo que se hace de la descripción de la metodología, ellos refieren que van a ingresar en ensayos clínicos aleatorizados. ¿Cuál es la pregunta entonces de investigación en este caso? Si en pacientes con taquicardia supraventricular la aplicación de adenosina con una jeringa se asocia a una mayor resolución del evento comparado con la aplicación tradicional. Sin embargo, dentro de los desenlaces que muestran en el artículo aparecen otros desenlaces que además de la tasa de terminación que vamos a pensar pues, o vamos a catalogar como el desenlace principal, vamos a tener la tasa de terminación en la primera dosis, la dosis total del medicamento administrada, los efectos adversos encontrados y las tasas de alta hospitalaria. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, entonces, tenemos o incluyeron pues los artículos estudios aleatorizados que compararan las intervenciones. Sin embargo, en el desarrollo del artículo ellos refieren que también van a incluir estudios no aleatorizados, que compararan la técnica de aplicación en pacientes mayores de 16 años con una taquicardia supraventricular hemodinámicamente estable y que informara con cualquiera de los desenlaces de interés que se presentó, pues que fueron los que mostré previamente. Ahora, llamativo, pues dentro de los criterios de exclusión, ellos refieren que van a excluir instituciones o tiempo de reclutamiento superpuestos y esto con el afán de que no se repitieran pacientes, pues si estaban en dos estudios diferentes y toman como criterio de exclusión simplemente una negativa a los criterios de inclusión, es decir, no van a tomar pacientes con grupos etarios o con grupos de enfermedades diferentes ni que tengan intervenciones diferentes a las que ellos ya habían definido. Esta es la estrategia de búsqueda que se planteó. Ellos revisaron 4 bases de datos de manera principal, PubMed y Embase, y también consultaron a Cochrane. Sin embargo, también hicieron pues o ampliaron su búsqueda a los estudios que estuvieran registrados en Clinical Trials y para definir pues si esos estudios habían terminado y eran importante, pues, o era importante meter sus resultados dentro del análisis secundario que ellos iban a hacer. El algoritmo de búsqueda pues que ellos utilizaron es el que les estoy presentando en pantalla. Y las características del reporte, entonces ellos hicieron o buscaron todos los artículos que encontraran disponibles en la bibliografía hasta el día 8 de julio de 2022, que cuando hicieron corrieron el algoritmo para definirlo pues en las bases de datos, no tuvieron ninguna restricción en el lenguaje y no hicieron una búsqueda ampliada a literatura gris. Este es el algoritmo pues, que nos presenta pues, el grupo de investigación, en donde al final, después de verlos, las 4 bases de datos tienen un total de 3.900 artículos, sacando duplicados sacan aproximadamente 900 y al someterlo a los criterios de exclusión
les quedan 11 artículos para realizar pues como el análisis de la totalidad de los artículos. De estos, 7 son excluidos, uno nos dicen que fue por la población, porque la población no se ajustaba a los criterios de inclusión, otro porque los desenlaces no se ajustaban, y hay uno que nos dicen pues que no, pues que se saca como por otro motivo. Sin embargo, eso no está especificado dentro del suplemento, pues cuál fue la causa de haber dejado ese artículo por fuera. ¿Qué tenemos entonces? Un total de 4 artículos que son los que se van a someter al estudio completo, pues, y a la metaanálisis para definir los estudios. Y al final, pues, estos son los 4 estudios que ellos encontraron. Los 3 que ustedes tienen a su izquierda son los ensayos clínicos aleatorizados. Estos se llevaron a cabo en Tailandia, Sudáfrica y Corea del Sur. Llamativo que el estudio que se realizó en Sudáfrica no se publicó. Los resultados están disponibles en Clinical Trials, pero incluso pues hasta la fecha todavía no aparece publicado ese artículo. Solo 2 estudios habían probado y estaba especificado que se había generado pues una prueba no farmacológica antes de la aplicación de la adenosina como maniobras vagales. Y esto, bueno, y lo otro es que de estos 3 estudios, 2 utilizaron dilución de adenosina al 0.9% hasta 20 cc, pero el otro lo hizo hasta 15 cc con el mismo cristaloide. ¿Qué nos dice eso? Y esto es bastante llamativo pues en el análisis de calidad de los estudios, es que no hay pues como una pauta de manejo muy organizada, pues o que sea muy homogénea entre los 3 estudios, y eso puede representar pues un factor importante a la hora pues de leer los resultados. Lo otro llamativo, ellos incluyeron una población total de 178 pacientes entre los 4 estudios. Ellos planearon, o pues se hizo la planeación de que para tener un poder estadístico del 80% y para poder hacer un estudio de superioridad, que pues es como lo vemos, ¿cierto? De las características del estudio que hemos visto hasta ahora, iban a necesitar un total de 130 pacientes como meta. Ellos dentro de estos 4 estudios tienen 178 pacientes, y de los cuales el 55% recibieron pues la terapia o la técnica de una sola jeringa. Recordemos eso porque también va a ser muy importante el análisis de los resultados. Ahora vamos a entrar con la evaluación de los riesgos de sesgo. Ellos utilizaron 2 herramientas, el ROC2 para los estudios aleatorizados. Justamente hacen el análisis de que hay ausencia de un plan de análisis preespecificado, y consideran un riesgo moderado de sesgo en el dominio relacionado con las desviaciones de las intervenciones previstas pues por este motivo, lo cual puede afectar con los resultados que se reportan posteriormente. Y para el estudio no aleatorizado utilizaron la herramienta Robbins 1, en donde ellos refieren que es preocupante pues la ausencia de un método de análisis para ese control de todos los factores de confusión, y finalmente califican ese artículo como con un riesgo grave de sesgo de confusión, de medición de resultados y de selección de resultados reportados. Y esta pues es la escala como nos la entregan dentro del artículo. Podemos ver entonces que existe pues un riesgo moderado de sesgo en los 3 artículos aleatorizados y un riesgo grave de sesgo en el artículo, en el ensayo clínico no aleatorizado. Listo, teniendo en cuenta entonces todo esto, ahora sí vamos a ir con la parte del análisis crítico de los resultados. Y primero que todo, quiero empezar haciendo pues una evaluación de la heterogeneidad de los estudios. Hay 4 desenlaces pues que ellos están buscando definir dentro del ensayo. Vemos que para el desenlace principal, que sería la tasa de terminación de los eventos, tenemos un valor de P de 0.26 cuando se tienen en cuenta los 4 ensayos clínicos, pero cuando se saca el ensayo clínico no aleatorizado que hicieron ese ejercicio, el valor de P aumenta a 0.81. Si bien
podemos considerar, pues con ese valor de I cuadrado, que pues el análisis de ese desenlace es homogéneo, podemos ver que cuando se aplica el ensayo clínico no aleatorizado, sí se aumenta la heterogeneidad, pues, o aumenta pues ese valor. Por lo cual, eso me parece pues importante verlo. Sin embargo, el desenlace dentro de esa evaluación es un desenlace homogéneo y que puede ser confiable. Lo mismo para la tasa de terminación de la primera dosis y la tasa de alta. Ahora, para la dosis total administrada, vemos que sí tenemos un valor de P de 0.004 con un valor de I cuadrado del 82%, lo cual podemos pensar que con ese valor de I cuadrado y con la escala original tiene un riesgo de muy alta heterogeneidad, por lo cual este desenlace no lo traigo pues como a criterio o análisis en este momento. Pienso pues que no se puede sacar pues como una conclusión adecuada. En cuanto a la terminación del evento, entonces, vamos a ver que hicieron el ejercicio de hacer este forest plot de este desenlace, teniendo en cuenta primero los 4 artículos y segundo solamente el ensayo clínico, los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Qué encontramos? Que no existe una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a las tasas de terminación del evento entre la aplicación de la técnica de la adenosina diluida versus la adenosina de manera tradicional. ¿Qué encontramos respecto a la medición de la terminación de primera dosis? Y esto pues es bastante llamativo. Solamente hubo 2 artículos que tenían ese desenlace estudiado y en este caso sí se encuentra pues una diferencia estadísticamente significativa a favor de la aplicación de la adenosina en una sola dosis. Sin embargo, hay que anotar que el ensayo clínico no aleatorizado, pues es el que aporta la mayor cantidad de muestra que nos hace dar esa conclusión, y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando analicemos las conclusiones del autor. Y en cuanto a las tasas de alta hospitalaria, entonces podemos ver aquí que tampoco pues se encontró una diferencia estadísticamente significativa, aunque se favorece la aplicación de la adenosina en una sola dosis. Y hay que tener en cuenta nuevamente que solo 2 artículos tuvieron en cuenta ese desenlace y uno de ellos nuevamente es el ensayo clínico no aleatorizado. En cuanto a resultados de seguridad, y esto es importante para que lo tengamos en cuenta, estos son los únicos eventos que están descritos dentro de los artículos. Como evento mayor, y los autores lo catalogaron así, se presentó la flebitis por extravasación en un paciente que recibió pues la dosis tradicional. Y en cuanto a los eventos menores, solamente tenemos una descripción de rubor facial de 5 pacientes de la aplicación tradicional y de 6 pacientes de la aplicación con una sola jeringa. Y se presentó náuseas en un paciente de la aplicación tradicional. Tenemos en cuenta solamente esos 3 eventos de seguridad que son los que reportan, por lo cual pues tampoco podríamos decir que existe pues una diferencia en cuanto a estos parámetros. ¿Cuáles son las conclusiones de los autores? Ellos tienen 5 pilares pues dentro de sus conclusiones, y el primero que nos definen es que la aplicación de la adenosina mediante el esquema simple podría mejorar la tasa de terminación de la taquicardia supraventricular. Como como lo analizamos previamente, en realidad no, si bien podría definirse que está a favor de la técnica de aplicación, no existe una diferencia estadísticamente significativa para catalogar que ese método sí puede determinar la taquicardia supraventricular de esa manera tan categórica. Ahora, nos dicen que también puede resultar en una reducción de la dosis total administrada y un aumento en la tasa de alta. Recordemos que el análisis de dosis total administrada pues era el resultado
con muy alta heterogeneidad, y por eso pues incluso yo ni siquiera no puse pues como la gráfica aquí para analizarla. Entonces pienso que también pues es una conclusión poco confiable. Ahora, en cuanto al aumento de la tasa de altas, eh, la diferencia que se encontró más que todo fue pues en la terminación en la primera dosis, y pienso pues que ese sí se podría ser uno de las conclusiones que ellos podrían llegar a rescatar como autores. En cuanto ellos refieren que existe un aumento de los efectos de los eventos secundarios asociados pues a la aplicación tradicional de la adenosina, pero como acabamos de ver, los resultados de seguridad solamente mostró pues una flebitis por extravasación en el grupo de la aplicación tradicional, y en cuanto a los otros eventos, que en realidad son menores porque fueron rubor y náuseas, pues no hubo una diferencia pues significativa, ni estadística ni clínicamente significativa, en ninguno de los dos grupos. Esta es una conclusión importante. Recordemos que ellos referían que requerían de una muestra de 130 pacientes para alcanzar un límite de neutralidad o superioridad. Ellos tenían 178 pacientes dentro de los 4 artículos. Sin embargo, cuando hacen el ejercicio de sacar el ensayo clínico no aleatorizado, ellos solamente se quedan con 125 pacientes. Por lo tanto, ellos ya con ese cálculo que habían hecho inicialmente mediante la revisión de la literatura, de que necesitaban esa muestra de 130 pacientes, pues solamente se quedaron con 125, lo cual hace que mediante este ensayo, pues, o mediante este estudio secundario, no se pueda determinar la superioridad pues de la aplicación pues de la adenosina. Y otro de las conclusiones que me parece bastante llamativa, y es que ellos refieren que limitar el uso de la llave de 3 vías puede limitar la posibilidad de infección asociada pues al uso de dispositivo. Dentro de las fuentes que ellos ponen un ensayo pues que muestra este potencial riesgo dentro de las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, pues tampoco, pues me parece que es importante definir que ellos, pues que mediante los desenlaces que se tuvieron y se analizaron en este ensayo clínico, tampoco pues pues no se puede realizar o no se puede hacer una conclusión respecto al aumento de las infecciones por el uso de llaves pues de 2 o 3 vías. Entonces, es otra de las conclusiones que están dentro de ellos, dentro de las conclusiones de los autores, pero pues que me llaman poderosamente la atención, porque pienso pues que no se puede concluir pues de esa manera, o pues ese tipo, pues no se puede dar credibilidad a las conclusiones que ellos están pues dando al final del artículo. En cuanto a las limitaciones, eh, pues definitivamente hay poca literatura, y ellos pues refieren que, que pues no fue muy poco lo que se encontró. Incluso eh, teniendo en cuenta pues que lo que se encuentra registrado en Próspero y lo que se encuentra registrado en la metodología del artículo tiene unas sutiles variaciones, pudiera pensar uno que al enfrentarse pues a esta revisión sistemática y tener tan poca literatura, se decidieron hacer pues un aumento y por eso incluyeron el artículo no aleatorizado, porque se estaban quedando cortos pues en cuanto a la muestra. Pues tal vez esa es una de las dudas que me deja pues también este artículo en cuanto a la parte de la metodología. Definitivamente pues no se realizó una búsqueda de literatura gris, y tal vez si hubieran encontrado pues eh, mayor, mm, pues mayores artículos, o hubieran podido aumentar la muestra por esta vía, las conclusiones pudieran haber sido un poquito más robustas. Eh, pues ya vimos el problema, o el artículo, el ensayo clínico no aleatorizado se consideró con un grave riesgo de sesgo, y que la heterogeneidad pues también estaba aumentada en cuanto a el estudio de la dosis
de la adenosina que se utilizaba al final para terminar el evento. Y bueno, lo otro que me llama la atención es que ya vimos que había pues, unas dificultades en cuanto a la organización en los artículos, en cuanto al tratamiento, pero también al diagnóstico. No se relata en los artículos, en dos de los artículos, cómo hicieron la selección de los pacientes o quién hizo el diagnóstico de las taquicardias supraventriculares, por lo tanto, pues tampoco estaba asegurado que los pacientes que recibieron la adenosina, pues sí en verdad estaban dentro de los algoritmos de uso de adenosina que presentamos pues al inicio. En cuanto a la calidad y la reproducibilidad, pues utilicé esta guía, un documento que me envió el doctor Chacón, sin embargo, pues hice un pequeño resumen para definirlo pues como de manera más gráfica. Pues vimos que la revisión fue enfocada a una pregunta clínica completa, que esos criterios de selección y de inclusión estaban adecuados, aunque, y por eso lo pongo en amarillo, pues tener unos criterios de exclusión que simplemente nieguen los criterios de inclusión, pues hace parte pues de un error metodológico a la hora de hacer pues esta organización en una revisión sistemática. Por lo tanto, pues considero que en cuanto a la inclusión estaba bien definida, pero esos criterios de exclusión pues podrían haberse mejorado. Es probable que se hayan perdido estudios relevantes o importantes, sí, pues sobre todo teniendo en cuenta que se quedaron con una muestra muy pequeña y no hicieron pues una literatura ampliada, una revisión ampliada, perdón, de literatura gris. Se valoró la validez y la calidad de los estudios incluidos, sí, y pues ellos hacen el ejercicio pues del análisis a pesar de tener pues unos estudios que tenían un potencial de sesgo alto o muy alto, como en el caso del ensayo no aleatorizado. Si son reproducibles las valoraciones de estos estudios, pienso que con la plausibilidad biológica sí se podría pensar pues en realizar un manejo con adenosina pues en una sola dosis, y si son los similares los resultados presentados en otros trabajos, entonces sí, analizando pues los otros artículos se encuentra que los resultados sí son como muy parecidos. En conclusión, y para dar pues apertura a la discusión, entonces considero pues que la aplicación de la adenosina tiene potenciales, pues y lo que se ha encontrado es que sí tiene potenciales complicaciones respecto a la técnica que utilizamos, sobre todo, como les dije, porque se requiere un alto entrenamiento, un personal suficiente y un personal capacitado para realizar pues como la aplicación del medicamento en los pasos que vimos en el video de introducción, que sí existe definitivamente una plausibilidad biológica para la modificación de la técnica, y que si bien sabemos todos y manejamos con mucha prevención la adenosina, vemos entonces que a diferentes temperaturas, en diferentes envases y con diferentes cristaloides hasta 14 días, no se ha demostrado que se disminuya su concentración, y que cuando se ha llevado esto a ensayos clínicos vemos que existe pues eh, una tasa pues de terminación de los eventos que está pues dentro de lo esperable. Por lo tanto, pues definitivamente sí existe motivo para pensar que la adenosina sí se puede utilizar de esa forma. Sin embargo, no podemos concluir que haya una diferencia en los desenlaces estudiados, pero sí que se demostró pues que se puede concluir que no es inferior a la técnica habitual. Y ya teniendo en cuenta eso, pues con la facilidad de su aplicación y con la posibilidad de ahorro de recursos, pues es un método a tener en cuenta. Pienso pues que no se pueden hacer conclusiones respecto a la superioridad por el tamaño de la muestra, ni a la seguridad, porque lo que se documentó dentro de los desenlaces de seguridad pues no dan como pie a hacer pues una discusión más amplia en cuanto a esto. Y definitivamente tenemos todo en este momento, tenemos una hipótesis muy valiosa para un estudio aleatorizado multicéntrico que definitivamente controle mejor eh, la metodología de tanto de diagnóstico como de aplicación, teniendo en cuenta también pues el tratamiento
no farmacológico y que nos puede dar unos resultados o nos puede generar unas conclusiones que sean mucho más confiables. Esto es lo que les quería compartir. Quedo atento pues a la discusión.